Hola a todos, bienvenidos a la clase de lenguaje y literatura de octavo grado. En este video encontrarás algunas orientaciones para resolver la guía de la fase 3, semana 3. Te invito a que tengas en tus manos la guía o puedes leerla en digital e ir haciendo las actividades en tu cuaderno. El tema que vamos a desarrollar es la producción de textos con intención literaria, la recreación de un mito. También veremos algunas preposiciones y conjunciones para que hagas un uso correcto de ellas en una composición literaria. En la actividad 1 nos piden responder 3 preguntas. Primero, ¿qué son los mitos? Segundo, ¿cuál es la diferencia entre mito y leyenda? Y tercero, ¿cuáles son las principales características de los mitos? Si no sabes cómo responder en este momento, puedes revisar la guía de la semana 2 de la semana anterior y ahí se trata la problemática de mito y leyenda, cuál es la diferencia y cuáles son las características propias de cada género literario. Entonces, para las actividades siguientes es necesario que sepas estas definiciones y esta diferencia para poder trabajar las siguientes actividades. En la actividad 2 debes inventar un mito de tu comunidad y escribirlo en tu cuaderno de lenguaje. Primero debes inventar un nombre del personaje mítico. Veíamos la semana pasada el ejemplo del Cipitío. Ese es el nombre propio del personaje mítico, entonces tú debes inventar un nombre para ese personaje. Y luego pensar en las características físicas, debe escribir las características físicas. En el caso del Cipitío dice que era bajito y nunca pasó de 10 años, se quedó chiquitito, entonces esa es una característica física. Y también debes escribir las características psicológicas del personaje. En el caso del Cipitío dice que era tímido y se escondía detrás de los árboles, detrás de las ramas. Entonces era tímido. Esa es una característica psicológica del personaje. Entonces a tu personaje debes agregarle o escribir las características físicas y psicológicas. Cómo es el personaje a nivel físico, a nivel exterior, y cómo es a nivel psicológico, el modo de ser, las emociones de ese personaje las debes describir. No olvides que un mito busca explicar el origen de alguna cosa. Hay un libro que se llama El Popol Vuh. Tiene muchos mitos. Uno de ellos es que trata de explicar el origen del ser humano. Dice el mito que los dioses crearon al ser humano de lodo y que no funcionó, entonces mandaron un diluvio, eliminaron al ser humano creado de lodo y hicieron un segundo intento y lo crearon de madera y luego tampoco funcionó y de último lo crearon de maíz y ahí sí funcionó. Entonces ese es un ejemplo para que veas cómo un mito trata de explicar el origen de algo, en este caso el origen del ser humano, y así en muchas culturas hay muchos mitos que tratan de explicar el origen del mundo, el origen de la naturaleza, el origen del ser humano. En la elaboración del mito debes tener en cuenta lo siguiente. Primero, evitar reproducir conductas machistas. A veces en muchos ambientes se ve al hombre como superior a la mujer o que el hombre tiene que dominar a la mujer, entonces, y se ve de menos a la mujer. Entonces, eso debes tener mucho cuidado al describir en el mito conductas machistas. También determinar las acciones principales, esto es muy importante. Entonces dentro de toda la narrativa hay algo propio que explica, como hemos dicho, tal vez el origen de algo. Entonces debes determinar las acciones principales, qué hace el personaje, cuáles son las acciones del personaje o de otros personajes. Y tercero, investiga más acerca de los mitos para mejorar tu creación literaria. Esto es muy importante. Puedes, por ejemplo, revisar algunos mitos de nuestro país o incluso de mitos. Está la famosa mitología griega. Entonces hay muchos mitos griegos que también podrías leer e inspirarte para crear tu propio mito. Por ejemplo, hay un mito que hubo alguien que le robó el fuego a Zeus y se lo dio a los seres humanos. Entonces, una acción tan sencilla y obviamente es un mito. Entonces, trata de explicar el origen del fuego en el mundo. Entonces, hay un mito que trata de eso. Trata de explicar cómo
existe el fuego en el mundo. Entonces hay una narrativa que dice que hubo alguien que le robó, no recuerdo el nombre de ese alguien, le robó el fuego a Zeus y se lo dio a los seres humanos. Entonces así hay muchos otros mitos que puedes leer, investigar, leer para crear después tu propio mito, para realizar tu propia creación literaria. Actividad 3. A partir de toda la información anterior, escribe un mito, tomando en cuenta los siguientes puntos. Primero, escribe un borrador para organizar mejor las ideas. Entonces puedes escribir y luego revisar, quitar algunas palabras, algunas ideas, agregar otras, o se te ocurre otra idea, la agregas. Entonces ese es un borrador que puedes ir modificando. Después de escribir, puedes ir modificando para organizar mejor las ideas. También debes retomar la característica de los mitos. Recuerda que en los mitos casi siempre los lugares son indeterminados y en la mayoría de los casos los personajes son dioses o semidioses. Aquí tenemos la imagen de un cerro que tiene una marca blanca a la mitad y tenemos otra imagen de unas rocas que los pobladores de la zona lo relacionaron con la cabeza de una serpiente. Entonces pertenecen al mismo lugar. Esto es en un lugar de la Unión. Entonces a partir de estas características de este lugar se elaboró un mito. Entonces en la que unos personajes, hubo una disputa y un brujo se convirtió en culebra y comenzó a rodear el cerro para derribar el cerro y asesinar a toda la población. Entonces, y ahí quedaron las marcas de la gran serpiente que rodeaba el cerro y hubo alguien que con una flecha le tiró a la serpiente y la mató. Entonces ahí ves cómo se ha elaborado un mito a partir de estas características del ambiente. También debes describir a los personajes con características físicas y psicológicas. Tenemos a la ciguanaba, que es mencionada en el cuento del Cipitío. Tenemos al Cipitío y tenemos también esta imagen del mito de la caja de Pandora. Es un mito muy interesante que trata de explicar el origen del mal en el mundo. Entonces es una caja que se le da de regalo a Pandora durante la boda y la única condición que le dan es que no debe abrir esa caja. Entonces cuando la abren, ahí salen todos los males que hay en el mundo. Entonces es un mito muy interesante. Entonces debe tener mucho cuidado al momento de describir las características físicas y psicológicas que vayan de acuerdo a la intencionalidad de la narrativa. También debes desarrollar las acciones a partir de una secuencia lógica. Entonces debes ir describiendo cada acontecimiento, cada acción que vaya en relación a otra. Entonces cada acción en consecuencia de otra debe llevar una secuencia lógica. También debes hacer una ilustración del mito. Entonces vuelvo a poner la imagen acá del mito de Pandora, de la caja de Pandora. Entonces debes hacer un dibujo del mito que describa el mito y también no debes reproducir actitudes de violencia de género. Entonces no debe haber violencia física hacia otra persona, hacia un hombre o una mujer, o violencia verbal, insulto. Entonces no debe haber ese tipo de actitudes dentro de la narrativa. Actividad 4. Después de escribir el mito, revísalo a partir de los siguientes criterios. El mito tiene una ilustración adecuada. Si el mito tiene un dibujo, da un chequecito donde dice sí. Las acciones siguen una secuencia lógica. Los personajes han sido descritos a partir de sus rasgos físicos y psicológicos. No reproduce actitudes de violencia de género. Se han utilizado adecuadamente las preposiciones y conjunciones. No presenta errores ortográficos. Se han utilizado correctamente los signos de puntuación. Entonces, de acuerdo a cada criterio, vas a colocar un chequecito donde dice sí o en la casilla donde dice no.
Ahora veamos algunas preposiciones. Las preposiciones relacionan los elementos de una oración. Pueden indicar origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, punto de partida, motivo, etc. Tenemos algunos ejemplos. Hugo Sánchez es de México. Entonces la preposición de, que relaciona a un personaje que es Hugo Sánchez con un origen que es México, es de México. La farmacia queda a 3 cuadras. Tenemos la preposición a. Tenemos otro ejemplo, estaba ante ella frente al altar, ante. Luego tenemos durante el día puedo pasar a dejarle su trabajo, durante, preposición durante. Alicia se divierte con sus amigas, preposición con. Desde ese instante me siento más feliz, preposición desde. Según cuentan, ella era muy amable. Según cuentan, según, preposición según. Los aviones se dirigen hacia el aeropuerto, preposición hacia. Entonces indica un origen, un destino, en este caso sería un destino. Se dirigen hacia, preposición hacia. Entonces el objetivo de mencionar estas preposiciones es que debes usarlas correctamente dentro de el mito que debes elaborar. Por otra parte, la conjunción enlaza elementos de igual o distinta estructura. Tenemos algunos ejemplos. Me encantaría ir, pero no tengo dinero. La conjunción pero. Otro ejemplo. Toma las riendas de tu vida y triunfa. La conjunción y. Entonces ves cómo enlaza vida y triunfa y triunfar. Vida y triunfa. Otro ejemplo. La herida se puede complicar e infectar. Entonces está enlazando dos elementos. Complicar e infectar. La conjunción e. Otro ejemplo. No hay leche ni café. Entonces está enlazando dos elementos, leche, café. No hay leche ni café. La conjunción ni. Otro ejemplo, la calidad es buena, pero el precio es muy alto. La conjunción pero. De igual manera, el objetivo de ver algunas conjunciones es que puedas utilizarlas en el desarrollo del mito, en el texto del mito que vas a crear. Muy bien, te deseo mucha suerte en la realización de las actividades de esta guía.